Buenas tardes. Buenas tardes con todos, tengan todos ustedes. Tengo el agrado y el placer de dar por aperturado esta tarde científica del 22º Congreso Peruano y 44º Curso Internacional de Medicina Interna del excelentísimo amigo de todos, doctor Amador Carcelén. Esta tarde del sábado 22 de octubre, le doy paso a la doctora Fabiola Palomino. Muchas gracias, doctor Chávez. Buenas tardes con todos los presentes en la sala B. Vamos a comenzar, como decía el doctor Chávez, esta actividad, dando paso a la doctora Tatiana Espinosa Espitia. La doctora Tatiana Espinosa Espitia es médico internista de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Es expresidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna y Fellow ACP, docente de la Universidad del SINU. La doctora Tatiana Espinosa tendrá a cargo el tema en esta tarde, titulado Factores de riesgo cardiovascular en la mujer. Gracias por su presencia, doctora. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco a todo el comité organizador por la oportunidad de compartir con ustedes esta charla sobre los factores de riesgo cardiovascular. Este es un tema que definitivamente está en este momento de mucha actualidad, dado las diferencias de género que encontramos en el manejo de la enfermedad cardiovascular del hombre con relación a la mujer. Declaro no tener conflicto de interés en la realización de esta conferencia. Las enfermedades del sistema cardiovascular representan aproximadamente un 40% de la mortalidad en el hombre y hasta el 49% de la mortalidad en mujeres. Contrario a lo que nosotros pensamos, mueren más mujeres por enfermedad cardiovascular en el mundo que por las enfermedades neoplásicas. Aproximadamente el cáncer de mama representa el 2% de la mortalidad en todas las mujeres. Si observamos en esta estadística de las principales causas de mortalidad global, tanto para hombres como para mujeres, definitivamente las dos principales causas de mortalidad son la cardiopatía isquémica y el evento cerebrovascular. Y si nos vamos específicamente al sexo femenino sobre las principales 5 causas, tenemos como primera instancia la cardiopatía isquémica, la cual va aumentando en prevalencia con la edad, el evento cerebrovascular, que lo vemos aquí en esta columna de color azul, y que definitivamente la enfermedad cardiovascular empieza a aumentar hacia la tercera década de la vida, posiblemente relacionado con el uso de anticonceptivos orales y su combinación con el uso del tabaco, que se ha visto que esta asociación aumenta el riesgo de enfermedad cerebrovascular. Y fíjense que en tercer puesto tenemos el cáncer de mama. ¿Qué sabemos entonces hoy? La enfermedad cardiovascular definitivamente es la principal causa de mortalidad en el sexo femenino, responsable del 46% de ellas. Una mujer fallece cada minuto en Estados Unidos y cada 6 minutos en Europa, y en Colombia aproximadamente por día tenemos una mortalidad de 46 mujeres por infarto cardíaco. Una de cada 3 mujeres en el mundo muere por causa cardiovascular, pero lo más grave es que solamente 8 de cada 10 desconocen esta realidad. ¿En qué estriba el problema? Que el peor enemigo de la salud de la mujer, en el punto de vista cardiovascular, es que le dé la importancia de la salud cardiovascular que verdaderamente tiene en ella. La mayoría de las mujeres tienen este temor de presentar un cáncer de tipo ginecológico y muy pocas veces se centran en todos los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero no es solamente eso, si nos vamos a la atención, los médicos de atención primaria, aproximadamente el 50% de ellos dan muy poca información a la mujer sobre el cuidado que debe tener a nivel cardiovascular, y si nos vamos a la parte de especialistas, solamente el 30% hacen énfasis en el cuidado cardiovascular en la mujer. Por lo tanto, las mujeres estamos al frente de un diagnóstico y por lo tanto un tratamiento insuficiente. Esa importante limitación del riesgo real asociado al hecho de ser mujer también hace de que en la mayoría de las guías y los estudios, por muchos años, la mujer estuvo infrarrepresentada en la mayoría de los estudios. En el mejor de los casos, con un porcentaje entre un 44 y un 34% dentro de los grandes estudios de tipo multicéntrico, que eso ha ido variando afortunadamente a medida de los últimos años.
Definitivamente la enfermedad cardiovascular impacta de forma diferente. Tenemos diferencias sexuales que son definitivamente biológicas, tanto de género que son de tipo sociocultural, que hacen que el comportamiento sea diferente, como lo veremos posteriormente, entre el hombre y la mujer. Entonces, en esta gráfica vamos a ver, de un lado, cómo esta cantidad de factores de riesgo que son tradicionales y que son muy importantes, tanto para hombres como para mujeres, como la diabetes, el tabaquismo, sobrepeso, la inactividad física, hipertensión arterial y dislipidemia, que vamos a mirar también qué diferencias hay entre unos y otros. Pero tenemos una serie de factores no tradicionales que muchas veces nos olvidamos de ellos y que son importantes que los tengamos en cuenta al momento de hacer nuestra historia clínica, como son todas aquellas patologías relacionadas con la gestación, las enfermedades autoinmunes, la menopausia, la menarquia temprana, el tratamiento del cáncer, tanto de las drogas de tipo oncológico como la radioterapia, y la depresión, el estrés y la inactividad física. Vamos a revisar algunos apuntes que salieron en esta guía de la práctica clínica de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Fueron publicadas en el mes de junio, presentadas en el Congreso de CIAC y publicados en los archivos de cardiología de México. Aquí nos colocan la mujer en el centro y si nos damos cuenta, tenemos muy bien establecidos los factores tradicionales, pero tenemos los factores emergentes que acabamos de determinar, factores únicos relacionados con la propia esencia de ser mujer y una serie de determinantes sociales, entre los cuales está la influencia cultural, la violencia, la depresión, que también intervienen como un factor de riesgo cardiovascular importante para la mujer. Nos vamos entonces con la edad, definitivamente dentro de los factores tradicionales que vamos a hablar primero. La edad es un importante factor. Sabemos que la enfermedad cardiovascular aumenta con la edad. Definitivamente la mujer, dado el influjo estrogénico y el efecto que esto tiene a nivel de los vasos y el aumento del óxido nítrico que encontramos en la etapa perimenopáusica, hace que tengamos menos riesgo de enfermedad cardiovascular, la cual aumenta aproximadamente en un 50% a partir de los 65 años, cuando nos igualamos a los hombres. Desde los 65 años en adelante, la hipertensión también es mucho más frecuente en la mujer, mucho más prevalente. Tener en cuenta que aquellas mujeres que consumen anticonceptivos orales tienen un riesgo de presentar 2 a 3 veces más frecuentemente hipertensión que aquellas mujeres que no lo toman. Por lo tanto, es muy importante antes de dosificar un anticonceptivo oral, tomar las cifras tensionales en la mujer y si lo vamos a dar en una mujer hipertensa, tener un adecuado control de las mismas. Y siempre recomendarle que tenga mucho cuidado con el consumo del tabaco. Esta hipertensión se traduce en que la mujer hace más hipertensión sistólica, más hipertrofia ventricular izquierda y desarrolla más falla cardíaca con fracción de eyección preservada que el hombre, y son condiciones que debemos tener en cuenta cuando vamos a manejar la hipertensión en la mujer. ¿Qué recomendaciones nos dan en las guías? Definitivamente, como vamos a ver a lo largo de toda la charla, lo primero es tratar todos los factores de riesgo cardiovascular, hábitos de vida saludables, mantener un adecuado peso corporal, actividad física. Como datos para relevar, si es una mujer hipertensa joven, estudiar causas de hipertensión arterial secundaria y tratarlas en consecuencia. Y algo también muy importante es el uso de los inhibidores de la ECA-YARA2 en las mujeres en edad reproductiva. Recordar que estas son drogas contraindicadas en el embarazo. Si las toma una mujer en edad reproductiva, debe tener un adecuado tratamiento anticonceptivo, instruirla sobre que su embarazo debe ser planificado. Si es una mujer hipertensa, ya en la menopausia o en la posmenopausia, podemos utilizar los ECA-YARA2 y los antihipertensivos dependiendo de su riesgo y de sus condiciones cardiovasculares. La dislipidemia es un factor de riesgo muy importante. Saber que en los primeros años de vida, en la niñez y en la adolescencia, normalmente las niñas tienden a tener más colesterol HDL, tener menos colesterol LD que los hombres. Eso se mantiene en la juventud y en la edad fértil, pero cuando llega la menopausia se cambia, se disminuye el HDL, aumentan las LDL pequeñas y densas y se presenta una hipertrigliceridemia que sobre todo se presenta a nivel postpandrial, y esto hace que 1 milimol de triglicéridos confiera mayor riesgo de enfermedad cardiovascular a la mujer, casi en un 76% en relación a un 40% del sexo masculino. Importante recalcar dentro de las recomendaciones cambios en el estilo de vida, manejo de los factores de riesgo cardiovascular
Importante, durante el embarazo y la lactancia están contraindicados los hipolipemiantes. Podríamos utilizar en la mujer las resinas de intercambio, y si tenemos una mujer en estas condiciones con hipercolesterolemia familiar, aféresis para el manejo de la dislipidemia. Definitivamente la diabetes confiere 2 a 3 veces mayor riesgo a la mujer de enfermedad cardiovascular que el hombre. Si la diabetes se presenta en la edad premenopáusica, definitivamente esa protección estrogénica se pierde. Hacen enfermedad aterosclerótica mucho más difuso. También se presenta enfermedad aterosclerótica no significativa y un mayor riesgo de cardiomiopatía diabética que los hombres. La obesidad también es un factor de riesgo importante. Recordar que esto se hace mucho más frecuente en la menopausia, cuando se presenta una redistribución de la grasa, aumenta el perímetro abdominal, y se ha encontrado una relación entre el índice de masa corporal mayor de 30 con un riesgo del 64% de enfermedad cardiovascular en la mujer contra un 46% en el hombre. Recomendaciones en la diabetes: definitivamente los cambios terapéuticos en el estilo de vida. El manejo de la medicación son iguales tanto para hombres como para mujeres, pero tener en cuenta que aquellas mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, anualmente debemos hacer una pesquisa tanto para prediabetes como para diabetes en ellas. El sedentarismo, la inactividad física, definitivamente es un factor de riesgo habitual para la enfermedad, mucho más acentuado en la mujer. Normalmente se relaciona la inactividad física con estrés, con aumento de los lípidos, con alteraciones del metabolismo de los carbohidratos y también con aumento de peso. Me gusta mucho esta diapositiva porque es que nosotros no debemos esperar a que nos llegue la mujer en edad adulta. La actividad física debe ser dentro de nuestras niñas y adolescentes. Debe prescribirse actividad física aerobia, 60 minutos diarios en las niñas y adolescentes. La mujer en el embarazo debe hacer actividad física, 150 minutos semanales, y si por alguna condición no lo puede realizar, por lo menos recomendarla que debe mantenerse lo más activa posible que pueda. La mujer adulta, 150 minutos combinado con fortalecimiento muscular mínimo 2 veces por semana, al igual que la mujer adulta, en la cual además se debe fomentar ejercicios de coordinación, de balance y de fortalecimiento muscular. El tabaquismo: definitivamente fumar tabaco aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular 5 veces mayor que en los hombres. Por el influjo estrogénico, la mujer metaboliza mucho más rápido la nicotina, entonces cuando se crea la dependencia en ella es mucho más difícil. Y la nicotina también puede estar asociado con aparición de menopausia precoz y con la pérdida de esta influencia vasodilatadora de los estrógenos sobre los vasos coronarios, reduciendo la concentración de colesterol HDL. Por lo tanto, ¿qué recomendaciones debemos hacer? En nuestra consulta debemos preguntar sobre el hábito del tabaco, remitirla adecuadamente tanto para asesoría psicológica como para tratamiento de ser necesario, como una estrategia para que se disminuya este factor de riesgo cardiovascular. Estos son los factores de riesgo conocidos tradicionales. Vamos a hablar de estos factores específicos de género. El estrés: definitivamente se ha determinado. La intensidad del estrés, especialmente entre las mujeres más jóvenes, está correlacionada con el desarrollo de enfermedad cardiovascular y la aparición de síndrome coronario agudo. El estrés y la depresión debe ser preguntado en nuestra consulta, y algo muy importante es que la terapia hormonal en mujeres en el periodo de menopausia o posmenopausia no se debe utilizar para el manejo de la depresión. O sea, no tiene ninguna indicación utilizarla en esta circunstancia. Otros factores de riesgo específico de género: el síndrome de ovario poliquístico, como ya lo mencionamos, tiene más riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, síndrome metabólico. Definitivamente las complicaciones inherentes en el embarazo, como es la hipertensión gestacional y la diabetes gestacional, conllevan un riesgo cardiovascular muy importante en futuro. No solamente estas pacientes quedan con riesgo de desarrollar hipertensión y diabetes, sino que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular de 15 y 20 veces más a través del tiempo.
Por lo tanto, las mujeres en edad fértil con sobrepeso u obesidad deben ser sometidas a estudios para descartar un síndrome de ovario poliquístico. Hay que informar a las pacientes de que tienen aumentado el riesgo de cardiovascular, descartar en ellas la presencia de hígado graso, y toda mujer, siempre dentro de nuestro interrogatorio, dentro de los factores de riesgo, debemos preguntar si ha tenido alguna complicación durante la gestación y que la mujer sepa que eso le confiere un factor de riesgo cardiovascular importante. Las enfermedades autoinmunes no pueden faltar como un factor importante de riesgo. La artritis reumatoide y el lupus, que son mucho más frecuentes en el sexo femenino, también aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular a través de la inflamación crónica que hace que aumente la placa aterosclerótica. Por lo tanto, las mujeres con enfermedades autoinmunes debemos informarle que tienen un aumento en el riesgo de enfermedad cardiovascular y por lo tanto debemos hacer una búsqueda y control exhaustiva de los factores de riesgo tradicionales en ellos. Hábitos de vida saludable, disminuir el consumo de tabaco y de alcohol, mantener un adecuado control de su peso. En la artritis reumatoide se recomienda aplicar un factor de corrección de 1.5 sobre el score de riesgo cardiovascular obtenido para estas pacientes. Dado que el tratamiento habitual de las pacientes con enfermedades autoinmunes muchas veces contienen drogas que pueden producir alteraciones de la presión arterial, como por ejemplo el uso de corticoides, hay que en cada consulta estar pendiente de que esta mujer no presente aumento de sus cifras tensionales. Definitivamente la menopausia es un periodo de la vida de la mujer en la cual yo siempre, en todo lo que he leído y cada vez que doy esta conferencia, digo que las mujeres nos debemos preparar para llegar a la menopausia con un hábito de vida saludable, con un adecuado control de nuestro peso, porque definitivamente en esta etapa, con el cambio hormonal, se multiplican los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Se debe entonces indagar si hubo una insuficiencia ovárica prematura, si hay una menopausia precoz, porque aquellas mujeres que tienen menopausia precoz y reciben oportunamente terapia de reemplazo hormonal, disminuye su riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero algo muy importante es que la terapia hormonal ya en el periodo peri y posmenopáusico no se debe usar como prevención primaria ni secundaria de enfermedad cardiovascular. En esta diapositiva podemos mirar cómo es el factor de riesgo relativo de cada una de las patologías que hemos mencionado anteriormente. Si nos vamos al cáncer de seno y a las terapias de tipo oncológico, miren cómo aumenta el riesgo de falla cardíaca y de enfermedad cardiovascular, tanto para el manejo farmacológico como para la misma radioterapia que muchas mujeres reciben, sobre todo para el manejo del cáncer de seno. Aquí podemos observar las toxicidades más frecuentes relacionadas con estos medicamentos que muchas veces lo olvidamos al interrogatorio, al momento que tenemos en nuestra consulta a las pacientes. La radioterapia puede producir aterosclerosis acelerada, cardiopatía restrictiva y fíjense todo el efecto que tienen estos medicamentos sobre la arquitectura del corazón. Por lo tanto, se recomienda incluir en la anamnesis antecedentes oncológicos, los antecedentes de medicación, y estas pacientes bajo tratamiento oncológico con este tipo de medicamentos, por lo menos una vez al año, deben tener seguimiento cardiovascular para poder detectar alguna de estas anomalías de forma precoz, al igual que si han recibido radioterapia. Entonces, para ir concluyendo, tenemos esta serie de factores tradicionales que definitivamente al momento de la menopausia, la dislipidemia confiere un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular a la mujer, la hipertensión aumenta la mortalidad en un 29% en comparación con el 14% de los hombres, 45% de mujeres diabéticas tienen un mayor riesgo de mortalidad por causa cardiovascular. Ya dijimos el hábito de fumar, el riesgo que confiere, la obesidad y todos estos factores emergentes como son las enfermedades de tipo autoinmune, las enfermedades relacionadas con la gestación, la menopausia temprana y el estrés y la depresión, la cual también se encuentra enmarcado dentro de las mismas condiciones sociodemográficas que podemos tener en nuestros países. Entonces, ¿cómo debo enfocar el riesgo cardiovascular de la mujer?
Si es una mujer que tiene enfermedad cardiovascular previa, definitivamente ya es una mujer con muy alto riesgo y debemos manejar y hacer todo el manejo de prevención secundaria. Pero si no tiene enfermedad cardiovascular, pues hacemos el cálculo del riesgo cardiovascular, podemos usar el score que tengamos adaptado en nuestro país, aunque se recomienda el del Interheart que se hizo, el Euroscore o el de la Organización Mundial de la Salud. Una vez que tengamos clasificada a la mujer, dependiendo de su riesgo, tenemos que hacer una pesquisa de todos estos factores de riesgo no tradicionales que ya mencionamos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, esa mujer está en riesgo moderado, pero tiene una menopausia precoz o ha tenido un tratamiento oncológico o ha tenido hipertensión durante la gestación, inmediatamente nos aumenta el riesgo hacia una casilla mayor. Es así que el paso a paso sería una anamnesis y un examen físico muy específico de nuestras pacientes, viendo todos los antecedentes tradicionales y no tradicionales. Si hay factor de riesgos únicos presentes en las menores de 40 años, buscar si tiene factores de riesgo tradicionales y hacerle un seguimiento cada 2 o 3 años. Si es mayor de 40 años, estratificar su riesgo cardiovascular y mirar en ella si tiene alguno de los factores no tradicionales y que por lo tanto aumente, y defendiendo la estratificación definitiva, hacer un tratamiento intensivo de los factores de riesgo cardiovascular presentes en la mujer. Entonces es hora de que cambiemos la actitud y el enfoque. Necesitamos una definición mucho más inclusiva de la salud de la mujer que contenga todos los aspectos sociales, culturales, espirituales, físicos, el impacto de la pobreza y de la violencia. Es una interdependencia muy compleja y que acompaña a la mujer en las diferentes etapas de la vida. Reconocer que hay factores de riesgo que son tradicionales, factores de riesgo que son específicos de género y que debemos tener en cuenta porque aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular, y definitivamente el impacto de mejorar la salud cardiovascular y modificar el estilo de vida de la mujer puede mejorar la salud de todo un país. Así que los invito hoy a que nos volcamos a mirar la salud y el corazón de la mujer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Tatiana Espinosa, por su presentación. Le pasa al doctor Chávez para la presentación del siguiente ponente. Damos gracias a la doctora Tatiana Espinosa con una excelente presentación. Tengo el honor de presentar al doctor Juan Luis Salgado Loza. El doctor Juan Luis Salgado es máster en Business Administration, entrenamiento en medicina crítica en Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional, especialista en medicina interna, Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional. Actualmente el doctor se encuentra como profesor de posgrado de educación continua y es miembro vigente del Colegio Mexicano de Medicina Interna, exsecretario de prensa del Colegio Mexicano de Medicina Interna, vicepresidente del Colegio de Medicina Interna de México, de la Sociedad de Medicina Interna del 2022, y tiene mucho más en su hoja de vida el doctor. Tengo el honor de presentarlo al doctor. Ni yo lo sabía. Con el tema enfermedad de Fabry en el adulto. Damos un aplauso al doctor. Muchísimas gracias y muchas gracias a la organización y a ustedes por esta presentación. Y bueno, la enfermedad de Fabry de suyo es una enfermedad más infantil aparentemente. Pero la realidad es que la enfermedad de Fabry está muy subdiagnosticada. Y esto es porque no se piensa en ella. Normalmente lo que está sucediendo es que ahora que tenemos todas estas variantes y hay ciertos elementos que se llaman enfermedades raras, y son raras porque tienen frecuencias verdaderamente infinitesimales. Sin embargo, la menos rara de las enfermedades raras es el Fabry. Y el Fabry en el adulto es algo que en ocasiones nos sorprenderíamos por la frecuencia con la que podemos sospechar de esta enfermedad y que no lo hacemos.
Para esto, yo quiero comentarles primero que la enfermedad de Fabry es una alteración del metabolismo de los glucosfingolípidos, como pueden ver ahí, por una deficiencia de alfa-galactosidasa A. Básicamente es una alteración del metabolismo de los carbohidratos, y cuando no está esta enzima, lo que hay es que se acumulan los glucosfingolípidos dentro de los lisosomas, y entonces empiezan a hacer una serie de vacuolas, ¿sí?, que contienen el GB3, como pueden ver ustedes ahí, la glucodeoxilceramidasa o la globotriacetilsfingosina. Entonces, estos dos, ¿sí?, se empiezan a acumular y acumular y acumular, y todo es debido a que hay una variante ligada al cromosoma X, ¿sí?, en el gen del GLA. Esto que ven aquí rosita es precisamente en donde se encuentra esa variante. Es una variante exónica, ¿sí?, que en muchas ocasiones se presenta y que hay muchísimas descritas, pero no todas son patógenas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente viene la esfingomielina, las ceramidas, entran al metabolismo, y aquí viene una alteración porque no hay alfa-galactosidasa. Entonces se empieza a acumular la GB3, ¿sí?, y entonces afecta completamente a todos los órganos, porque todos los órganos tienen un metabolismo ligado a esto. Como es una enfermedad ligada a X, es una enfermedad transmitida por las mujeres y manifestada por los hombres. Muy pocas ocasiones se presenta de manera activa en las mujeres, pero siempre son portadoras. Entonces, lo que está sucediendo acá es que ustedes pueden ver en este esquema de herencia, es que un hombre enfermo, que además no sabe que está enfermo, porque la mayoría de estas personas, de estos personajes, no saben que están enfermos, pueden estar toda su vida sin mayores problemas y de repente lo manifiestan. El problema es que se casan con una mujer sana. Entonces, bueno, pues hay un hijo que está completamente sano, una hija, ¿sí?, que tiene la variante, porque las mujeres, como lo recuerdan ustedes, tienen 2X, entonces en ocasiones se manifiesta esa X, en ocasiones no se manifiesta esa X, ¿sí? Y entonces estas mujeres se casan con un hombre que aparentemente es sano, pero tienen un hijo que está enfermo, ¿sí?, porque a ese hijo le dieron el alelo con la variante. Entonces, con este aspecto de mendeliano, ¿sí?, se sabe que todos los hombres que tienen la variante van a estar enfermos, todos. Y todas las mujeres que tienen la variante van a ser portadoras. Hay una teoría, porque siempre se ha pensado que a las mujeres no les da Fabry y a las mujeres sí les da Fabry, ¿sí? Y aprovechando la muy buena plática de la doctora Espinosa, creo y estoy completamente de acuerdo que las manifestaciones de las enfermedades para los hombres y las mujeres son, ya en este momento, tienen que ser diferenciadas, porque si bien somos de la misma especie, no nos manifestamos igual. Y entonces me parece muy bueno esto. Y esto es otro ejemplo particular de eso. Entonces hay una teoría en donde dice que hay mujeres, ¿sí?, que de manera aleatoria pueden tener una expresión en todas sus células. Entonces esas variantes se empiezan a manifestar en todas las células, pero dependiendo del número de células activadas, la mujer va a poder tener Fabry o no va a tener el Fabry. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, ¿sí?, cuando están muchas células activas con la variante, pues les da Fabry. Cuando tienen pocas células activadas, no les da Fabry. ¿Sí? No les da Fabry porque simple y sencillamente tienen suficiente cantidad de enzima, es una enfermedad enzimática, tienen suficiente cantidad de enzima, y entonces estas mujeres, a pesar de ser portadoras, no manifiestan la enfermedad. Entonces, la enfermedad es reconocida por su número mendeliano, el 301500, y tiene todos estos otros nombres con los que se ha ligado, ¿no? Puede pasar por una lipidosis hereditaria, o puede ser una enfermedad de Anderson-Fabry, en fin, los angioqueratomas difusos, eso es algo que muchas veces lo ven los dermatólogos, pero que no necesariamente tienen la alerta para saber que esos angioqueratomas
pueden estar ligados casi siempre a una enfermedad de Fabry. Entonces, existen dos fenotipos. Uno es el fenotipo clásico. El fenotipo clásico no significa que sea infantil, significa que se manifiesta de manera más agresiva porque la cantidad de enzima que tiene el individuo no es adecuada. Normalmente el fenotipo clásico es el que más aparece en la infancia, ¿sí? Entonces ellos lo que tienen es un muy grande acúmulo de GB3 y de liso-GB3, ¿sí? Que es precisamente en donde se para el metabolismo, ¿sí? Normalmente tienen, como ven aquí, infancia o adolescencia. Entonces nosotros los internistas estamos empezando a ver personas 16, 18 años, jóvenes, que tienen enfermedades que normalmente no tendrían. Entonces ahí ese es un signo de alerta. Entonces lo más importante que debe saber un internista sobre el Fabry, y sobre no solo el Fabry, sino también el POMPE, porque antes que también era una enfermedad infantil, ahora el POMPE también se empieza a manifestar en adultos, es precisamente que cuando hay algo que pasa que no debiera pasar, sí, puede ser una enfermedad en este aspecto genética, con una variante que produce una eficiencia enzimática y que puede ser completamente revertida y evitar una muerte temprana. Estos pacientes, cuando tienen el fenotipo clásico, también presentan acroparestesias, ¿sí? La angiokeratomas que les he dicho, no sudan, ¿sí? Por ahí llegan de repente, oiga, yo siendo un calorón, corro, hago y no sudo. Ese es un síntoma que debe ser muy, muy llamativo. No es la única enfermedad que da anhidrosis, pero sí ocuparía que si ven eso, más el angiokeratoma que les voy a mostrar en un momento más, pues lo mínimo que debe de hacerse es mandar a hacer un análisis genético, porque probablemente se puede encontrar estas variantes, ¿sí? Dolor abdominal, que eso es bien frecuente, ¿no? Y la córnea verticillata. Los oftalmólogos casi siempre que ven córnea verticillata saben perfectamente que algo está pasando. Entonces, cuando tengo esto, bueno, esos son síntomas. Ocasionalmente no se presentan. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo alteraciones cerebrovasculares o cardíacas o renales progresivas? Y todos estos pacientes lo tienen, ¿sí? El fenotipo 2 es mucho más difícil de identificar. ¿Por qué? Pues porque como sí tienen enzima, sí tienen el metabolismo, y entonces ese acúmulo se hace de manera muy gradual, ¿sí? Vean ustedes cómo hay GB3 y liso-GB3 bajos, ¿sí? Esto se mide, ¿sí? Se mide en orina, se mide en suero, ya se sabe perfectamente cuáles son los niveles. Entonces cuando pueden encontrarlos incluso normales, pero vean, se presenta entre la tercera y séptima década de la vida. Entonces imagínense un anciano en la séptima década. Es muy difícil que nosotros como internistas digamos, este tiene Fabry, es muy difícil. Si yo acabo de tener un paciente internado, 38 años, y de repente tiene un corazón dilatado casi de un día a otro. Entonces, ese tipo de paciente es el que llama la atención. Estos pacientes no tienen angiokeratomas, no tienen acroparestesias, no tienen adenosis, no tienen ningún síntoma. Lo único que sí tienen es proteinuria, que puede progresar hasta la falla renal, pueden tener una hipertrofia cardíaca, ¿sí? Y no son corredores de 200 metros, ni de 100 metros, son hipertrofias que de repente aparecen ahí en un electrocardiograma y que los puede llevar hasta la cardiomiopatía, ¿sí? O pacientes jóvenes que tienen datos de isquemia cerebral que los puede llevar a un infarto cerebral. Desde el punto de vista de la alteración renal, como ustedes lo ven ahí, ¿sí? Es relativamente sencillo evaluarlos. Hay que tomarles creatinina, hay que ver su filtración glomerular, ver la proteinuria y, si es posible, la cistatina C. Una cistatina C elevada casi es patognomónica de que algo está pasando, ¿sí? Cuando ya vemos nosotros esto, podemos hacer una estadificación y hacemos una biopsia. La biopsia no tiene que ser una biopsia electrónica, que por supuesto en microscopía electrónica lo que vemos son los zebra bodies. Los zebra bodies se ven muy bonitos y ahorita se los voy a presentar, si es que no los conocen, ¿sí?
Pero si esto no está disponible, lo que podemos hacer es tomar un tricrómico de Masson o un azul de toluidina, que se puede hacer en muchos lados, y entonces se ven también cosas parecidas a los zebra bodies, se ve mucha vacuolización en los podocitos, como pueden ver aquí, ¿sí? Y se llaman podocitos espumosos. Aquí se los presento, miren ustedes, estas son unas glomérulas con paz y con metenamina, 40%, y si ustedes ven aquí donde están estas flechitas, se ven muy claramente cómo están espumosos todos los podocitos. Y entonces eso ustedes lo pueden ver en ustedes van, ponen su pieza en un microscopio y ahí van a encontrar estas imágenes. Ahora, si ustedes pueden tener una imagen de microscopio electrónico, aquí están los zebra bodies, ¿sí? Los alcanzan a ver, cómo se ven rayita clara, rayita oscura, rayita clara, rayita oscura, ¿sí? Entonces eso es patognomónico. Cualquiera patólogo que les diga, tiene zebra bodies, es igual a, ahí están más, miren, aquí se ven todavía mucho más claros, ¿sí? Por eso se llaman zebra bodies, porque es una franja clara con una franja oscura. Y entonces, bueno, en ese momento lo que nosotros sabemos es zebra bodies. Hacemos GB3, GB4, perdón, el ISO GB3 o GB3 solo, tanto en orina como en plasma, y en ese momento ustedes pueden saber que algo está pasando. Pueden hacer antes de una biopsia, las biopsias son un poco más adelante, por supuesto, pero obviamente hay muchos motivos por los que un paciente puede tener proteinuria. No es todas las proteinurias son Fabry, por supuesto. Desde el punto de vista de la alteración cardíaca, lo primero que hacemos es un electrocardiograma, encontramos que tiene una hipertrofia ventricular, ¿sí? Se hace un ecocardiograma que ya es mucho más frecuente y van a encontrar exactamente lo mismo. Ese ecocardiograma les da una hipertrofia ventricular o puede haber simplemente engrosamientos de las paredes y muy importantemente, la fracción de expulsión está conservada. En algunas ocasiones se puede hacer una resonancia magnética y entonces lo que ustedes van a ver es que el mapeo T1 nativo está bajo, que es muy específico. Cuando ustedes vean un crecimiento cardíaco que tiene un mapeo T1 nativo bajo, significa Fabry, de ese tamaño. Antes de que le hagan cualquier análisis o lo que sea, seguro va a ser Fabry porque es algo que está completamente asociado y que se ha visto muy frecuentemente, sobre todo cuando existe un reforzamiento con gadolinio tardío. Porque el gadolinio, como ustedes saben, es un marcador que habla de la inflamación y la cicatrización de los tejidos. Entonces ustedes pueden ver aquí este paciente, miren, tenían aquí su hipertrofia bien puesta y vean acá cómo se ven las cavidades muy amplias. Y si ahí no son muy claras, ¿sí? Aquí los pueden ver todavía más, miren, aquí donde están estas flechitas, pueden ver los engrosamientos que tenía este paciente. Esta es una imagen de gadolinio, ¿sí? Esto es el gadolinio, y ven ustedes cómo empieza a crecer, ¿sí? Normalmente sería esto lo que veríamos en gadolinio. Viene un proceso, lo que les decía, la baja de T1, pero vean cómo se incrementa. Después viene una especie de normalización para acabar en una fibrosis importantísima del corazón, ¿sí? En esto que les voy a mostrar aquí, van a ver con mucha claridad cómo se ve este corazón que está crecidísimo. Véanlo ahí está un corazón crecido que tiene fallas valvulares, ¿sí? Se alcanzan a ver aquí está en la imagen de las 4 cavidades, ¿sí? Y ahí pueden ver con mucha claridad cómo son tan grandes las cavidades que han provocado insuficiencias valvulares. Luego, ¿qué pasa con el cerebro? Los pacientes con Fabry tienen alteraciones en el riñón, en el corazón y en el cerebro de manera más importante. Sin embargo, no son las únicas. Cuando nosotros hablamos de la alteración neurológica, hay signos específicos igual que los que les acabo de mostrar. Uno de ellos es la dolicoectasia de las arterias basilares.
es, al igual que los que les decía que en el riñón encontrar zebra bodies, encontrar dolichoctasia de las arterias basilares, son síntomas prácticamente patognomónicos. Otro síntoma importantísimo, ¿sí?, es la hiperintensidad en la sustancia blanca o el tener un infarto criptogénico. Eso es súper importante. Un infarto criptogénico, lo primero que tienen que hacer es pedir un análisis genético. Para que un infarto sea criptogénico, como ustedes saben, lo primero que tenemos que descartar son todo lo que puede suceder en la periferia o todo lo que pueda suceder localmente. Si el paciente tiene aterosclerosis, si no tiene una fibrilación auricular, si no tiene una alteración de la coagulación, etc. Cuando ya todo este tipo de alteraciones se ha descartado, se habla de un infarto criptogénico. Los infartos criptogénicos frecuentemente son los que se encuentran en los pacientes jóvenes, que como ustedes recuerdan, es la época de presentación del Fabry, entre la tercera y la séptima. Más difícil saberlo en la séptima, pero en la tercera o cuarta es mucho más frecuente. Obviamente no son pacientes diabéticos, pueden asociarse, no son pacientes hipertensos, pueden asociarse, pero eso es muy importante. Y finalmente, otro dato patognomónico es que los núcleos pulvinares tengan hiperintensidad. Yo sé que de repente esto es así un poco árido, pero pues en las imágenes se ve muy bien. Y entonces si ustedes ven aquí las manchitas blancas, aquí están todas las manchitas blancas con sus hiperintensidades en la sustancia blanca. Aquí está una, vean de qué tamaño están las basilares, ¿no? Muy amplias. Entonces imagínense encontrar una angiografía con esta imagen y aparte las alteraciones en sustancias blancas, ¿sí? Y si todavía lo quieren más, vean, imagínense los puntitos blancos de los núcleos pulvinares, ¿sí? Entonces son datos muy específicos, ¿sí? Y si por acaso les llegara un paciente con un fenotipo clásico, pues miren, aquí está, ¿sí? Hay telangiectasias en la conjuntiva, y esto que ustedes ven aquí es la córnea verticillata, ¿sí? Exactamente eso es una córnea verticillata, se pone el paciente de lado y se ve como si hubiera una fractura de la córnea. Eso es una córnea verticillata y estos puntititos que ven aquí abajo es precisamente la angioqueratosis. Son muchos puntitos, las manchas púrpura que conocen, que se presentan mucho en los pacientes mayores, pero en cantidad muy importante. Entonces, para hacer el diagnóstico, ya estamos terminando, ¿sí? Lo primero es datos clínicos sugestivos. Eso es, por favor, hay que pensarlo. Si tú ves un dato sugestivo, hay que pensarlo. Si hay antecedentes familiares, es casi duplicar la sospecha, porque ese es uno de los problemas graves de la enfermedad, y perdón que lo repita de esa manera. Personas de 40, 50 años, abuelos, que se están muriendo, y los nietos no se enteran de que su abuelo se murió por un Fabry, porque el Fabry te quita 20, 30 años de vida, tranquilamente, ¿sí? Aparte de eso, si tú tienes una cardiomiopatía, el otro día, no sé si ustedes se acuerdan de George Michael, este hombre que cantaba en Wham, que todo el mundo decía, no hombre, se puso una sobredosis y se murió. Y después se supo que lo que él tenía a los 40 años, una cardiomiopatía dilatada, ¿sí? Entonces, son personas que de repente no tienen el porqué el antecedente, a pesar de que él probablemente era usuario, pero no tenía por qué tener ese tipo de problema. Entonces, es una hipertrofia ventricular o una cardiomiopatía dilatada inexplicable. Como les comenté antes, un infarto criptogénico. No tiene ningún factor de riesgo, no fuma, no toma, hace ejercicio, no es obeso, tiene edad y le da un infarto cerebral. O tiene episodios de isquemia inexplicables, ¿sí? La microalbuminuria que antes todos nos hemos enfrentado, o la proteinuria. Hombre, ¿y por qué le falló el riñón? Pero si no tiene infecciones de repetición, no tiene alteraciones y de repente tiene proteinuria. Proteinuria también inexplicable. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es medir la actividad de galactosidasa, de alfa-galactosidasa A. Si esta alteración, que recuerden, puede existir la enzima, pero normalmente se encuentra baja.
y entonces mandamos un análisis del gen de la GLA que nos va a dar una alteración, una variante muy específica ligada a EGIS en el exón 7, ¿sí? Medimos GB3, liso-GB3, tanto plasmático como urinario. Y recuerden, cuando estamos con un clásico, sí van a estar alterados, pero en un fenotipo tardío pueden estar normales. ¿Por qué? Porque sí hay actividad enzimática. Y si todos estos nos acaba de dar los datos, llevarlo a una biopsia. Las variantes, como les decía, hay más de 1000 variantes, hay de todos tipos, miscenses, de lesiones, inserciones, todas esas hay. Las más frecuentes, como vean, que están asociados a daños cerebrovasculares, la E66Q, la que está asociada a enfermedad de Fabry clásico, son estas tres que son muy frecuentes, ¿sí? Estas otras están en Fabry tardío, entonces son las que nos pueden llamar mucho más la atención, sobre todo la R112, pero ojo, si ustedes ven abajo, muchas de las que dicen arriba ser patogénicas, hoy por hoy, derivado de la frecuencia de aparición, no están completamente descritas como patogénicas y pueden llegar a ser polimorfismos benignos. ¿Qué significa esto? El hecho de tener una variante que pudiera estar ligada a una enfermedad de Fabry no significa que la persona esté enferma, pero sí significa que si toda la cohorte, síntomas, acumulaciones y todo lo que hemos platicado están presentes, entonces es posible que el paciente tenga Fabry. Sobre todo los pacientes adultos, recuerdo, infarto critogénico, cardiomiopatía dilatada, proteinuria inexplicable. El tratamiento es relativamente sencillo, ¿sí? Tenemos acá básicamente la alfa-algacidasa o la beta-algacidasa, que son las dos que existen actualmente, ¿sí? Estos dos medicamentos se han utilizado, se ponen 1 miligramo por kilo en infusión cada 2 semanas, en el caso de la beta-algacidasa, o 0.2 miligramos cada 2 semanas, en el caso de la alfa-algacidasa. ¿Qué es lo que hacen? Previenen la progresión. El hecho de tener el daño significa dale la enzima, porque eso puede hacer, y se sabe, tenemos una publicación en donde niños tan pequeños como 3, 4, 5 años ya tienen alteraciones a pesar de que sus enzimas están normales. Se les da la enzima y resulta que revierte el daño. Entonces es muy importante tener esto en calidad, mejora los síntomas y sobre todo mejora la calidad de vida. Vean, estabiliza el funcionamiento de la función renal y limita el crecimiento cardíaco, ¿sí? Otras de las cosas que se han estado haciendo es utilizar plantas para poder producir la enzima. Esto está en experimentación, todavía lleva mucho años de experimentación, no es tan sencillo, se sabe que tiene una vida media mayor y eso lo que haría sería ampliar los plazos de aplicación. Vean aquí cómo se ve, cómo la GB3 cae, en cuanto tú le das la enzima, viene cayendo y se mantiene en mejores niveles, y el hecho de que la GB3 caiga significa que el acúmulo dentro de las células va a ser menos. En este estudio de fase 3, lo que ustedes pueden ver es qué pasaba, vean aquí, cómo viene el efecto de no tener, como el efecto inmediatamente, ¿sí?, de mejoría en cuanto se presenta el uso. Esto que ustedes están viendo aquí es el mantenimiento de la función renal, pacientes que con el hecho durante el tiempo no incrementan su creatinina, que lo que normalmente sucedería sería precisamente eso. Como ha dado un daño renal, se empieza a incrementar la creatinina, y aquí ustedes pueden ver cómo los pacientes, en cuanto a los efectos secundarios iniciales, que son muy altos, conforme va pasando el tiempo, van desapareciendo. Y estos son porque las enzimas no son necesariamente enzimas humanas, y una afectación que puede haber es la creación de anticuerpos contra la enzima. Finalmente, en este análisis, metaanálisis, vean cómo el uso de la enzima en todos los estudios que se han hecho ha sido favorable. Comparando las dos enzimas, desde mi punto de vista, beta-algacidasa
tiene mejores efectos que alfa-galsidasa, pero ambas son efectivas. Como pueden ustedes ver aquí, la lisogb3, ¿sí?, cae más con beta-galsidasa, lo mismo que la GB3, ¿sí? Y la progresión, eso es importante, ¿no? Cambia de un 6%, pero bueno. Y los pacientes, la masa ventricular baja en 79 contra 62%. Entonces, el efecto de beta-galsidasa es ligeramente mejor que el de alfa-galsidasa. ¿Cuáles son las limitantes? No mejora completamente la enfermedad. Por desgracia, hasta hoy, nada mejora completamente. Su penetración tisular es limitada. Alteraciones cerebrales que pueden llegar a haber, no pasa la barrera hematoencefálica. No es posible revertir los daños neurológicos. Lo que ya está acumulado, ahí se va a quedar para siempre, y esas son precisamente los núcleos pulvinares y las hiperintensidades en sustancia blanca. Pueden tener reacciones adversas a la infusión, como les acabo de mostrar, conforme pasa el tiempo van siendo menos. Los anticuerpos antineutralizantes son muy importantes, es necesario medirlos porque eso lo que hace es bajar la efectividad de la actividad de la enzima que se está proveyendo al paciente y por supuesto, bueno, pues puede haber una especie de escape en el momento de la acumulación de GB3, que al final del día es la marca importante de daño multiorgánico. Y finalmente, bueno, pues el hecho de que cada 2 semanas los pacientes tengan que ir a sentarse durante 3-4 horas, a ponerse una enzima, irse a la casa, volver. Y bueno, no digamos, el costo de tratamiento de estos pacientes por año alcanza más o menos entre 6 y 8 millones de pesos por paciente, que es una limitante importantísima, importantísima. ¿Cuándo debemos iniciar el tratamiento? Bueno, pues el tratamiento debe personalizarse. ¿Qué tantas manifestaciones tienes? Al menos eso es lo que dicen las reglas. Lo que yo digo, lo que yo creo que debemos hacer y lo que se hace es, en cuanto tú encuentras un paciente con Fabry, dale la enzima. Porque como vimos antes, eso previene la progresión de las alteraciones sintomáticas, ¿sí?, y también orgánicas, y eso va a hacer que el paciente tenga mejor calidad de vida y una mayor sobrevida. Otras terapias, como el migalastat o como la lucerastat, que ustedes pueden ver ahí, todo esto está en desarrollo, todos inhiben la fase un poquito antes de, si la alteración está aquí, lo que se hace es bloquear un poco más arriba en GSC, de tal forma que ya no logre llegar a la acumulación de GB3. ¿Sí? Todo esto está en desarrollo, aún es difícil, son desarrollos excesivamente caros, y bueno, y para concluir, lo que les digo es, miren, este es un árbol genealógico de un paciente vivo, niño, y aquí vean ustedes como el abuelo, en la parte de arriba, ¿sí?, estaba enfermo. Y este señor tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mujeres enfermas. Entonces, un paciente, solito él, logró 7 mujeres enfermas. Y de esas 7 mujeres enfermas tenemos 1, 2, 3 enfermos más. Unos hombres, otros mujeres. Entonces, el hecho de descubrir un paciente Fabry implicará que detrás de él hay 10 o 12 o no sé, depende del árbol genealógico que tenga. Imagínense los que estaban antes, los que estaban después, si este señor tiene hermanos, si no tiene hermanos. Entonces, a veces el perder de vista cómo son las familias provoca estas situaciones. Es muy importante llegar al diagnóstico. La forma es siempre... Un minuto, doctor Juan. Es siempre que el paciente sea visto de manera multidisciplinaria y sobre todo que entendamos que si diagnosticamos a los pacientes, le vamos a cambiar su historia de vida. Le vamos a regalar, si lo quieren ver así, 30, 40 años de vida. Y bueno, esto es de lo que se trata. Recuerden, un paciente con Fabry hay que estudiar a toda la familia. Si algún pediatra dice, oye, tengo un Fabry, mándame a los papás, mándame a los abuelos, porque seguro, a los tíos, a las tías, porque seguro van a encontrarlo. Les recuerdo que tenemos el Congreso Nacional de Medicina Interna. Muchísimas gracias por su atención y para pensar hay que verlo diferente.
Muchas gracias. Se agradece la excelente presentación del doctor Juan Salgado. Muchas gracias, doctor. Continuando con las actividades de la sala, tenemos el gusto de presentar al doctor Ciro Maguilla Vargas. El doctor Ciro Maguilla Vargas es médico con especialidad en enfermedades infecciosas y tropicales y dermatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Además, sustenta el grado académico de doctor en medicina por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es ex vicerrector de investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ex decano nacional del Colegio Médico del Perú, ex vicedecano nacional del Colegio Médico del Perú y actualmente desarrolla sus actividades docentes como profesor principal en la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, laborando en el Hospital Nacional Cayetano Heredia. El doctor Ciro Maguilla Vargas está encargado del tema actualización de infecciones de piel en la consulta. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Saludo a los asistentes, a los presidentes que me acompañan esta tarde. Realmente cuando escucha al profesor cosas tan avanzadas, cuando escuchen la conferencia de piel y termine con usando azúcar en infección de piel, parece que retrocedemos al tiempo, ¿no? Pero van a ver, todo vale, lo nuevo y lo viejo. Y eso es un poco el objetivo de esta... Toca este tema tan frecuente en el médico general, el internista, el dermatólogo, el infectólogo, ¿no? Entonces, sabemos ya que la piel es una barrera muy importante. Pongo eso, por ejemplo, porque hoy ha aumentado mucho el tema de la cosmiatría, la medicina estética, que hace que los pacientes cuando vienen a la consulta, vienen con tantos mejunjes en la cara, ¿no? Que el jabón tal, es decir, es en hombres y mujeres, ¿ah? Y que eso hace, mire, esa barrera hay que respetarlo. Yo, por ejemplo, voy diciendo, todo uso mi champú toda la semana, no está mal, 2 veces por semana. Igual que hay mujeres jóvenes que no tienen mucho problema, que están, que el hidratante A, hidratante B, miren todo lo que perdemos con la mala cosmetología, yo diría, ¿no? Y sabemos que los bichos, estos bichos que nos acompañan en las distintas enfermedades, no han cambiado mucho. Lo que ha cambiado es que estos bichos que causan el impético, la celulitis, pueden hacer resistencia por el mal uso de antibióticos. Lo vamos a ver, ¿no? Hay condiciones que sabemos, no voy a repetir, factores de tener hongos, obesidad y una serie de factores que hacen que haya gente que tiene más infecciones de piel, pero obviamente el estafilococo aureus siempre es el compañero bueno o malo de las infecciones de piel y cuando hacen sepsis, vemos de vez en cuando, pueden llegar a casos graves, ¿no? Pero en los últimos años, muchos pacientes se infectan por los gram negativos, por virus o por parásitos. Casualmente en mi charla de esta tarde voy a tocar un tema que también lo vemos en la práctica general. La gente tiene urticarias, eczemas, dermatitis atópica y comienza a tener enfermedades que el médico no lo reconoce. Y hasta que alguien sospecha un ácaro. Siempre el ácaro se ha pensado más para el asma, para la rinitis, pero en piel vamos a ver ejemplos que es un tema muy frecuente que al médico se le pasa. O en Perú es un país netamente infeccioso tropical, vienen a la consulta niños que aparecen impéticos. ¿Y qué cosa es una leishmaniasis? Yo estoy a cargo del programa de leishmania en Cayetano Heredia. Es impresionante la cantidad de pacientes que vienen mal manejados con antimicóticos, antiinflamatorios y por si acaso antibióticos. Es una leishmania común y corriente y algunos llegan a estas formas severas después de meses o años que lo vemos permanentemente en los hospitales de nuestro país. O esto es otro ejemplo típico, gente que dice que tengo sarna en la cabeza. Van a un médico, van a otro médico. Este paciente pasó por 7 médicos. Era un paciente limpio, no era loco, y recibió todo lo que recibe para el manejo de sus lesiones en piel. Impético, piodermitis, hasta sarna, le hicieron oxuconazol, ¿no? Vino a Lima porque su hija es una visitora médica, me lo trajo, y dice, primero lo traté con un antibiótico, y mire que encontramos el Demodex y el dermatofagoides. Ivermectina, hipermetrina, y el viejito mejoró. Entonces nos olvidamos que estos bichos que están acá mismo, hay muchos ácaros de vía libre, no solamente la famosa Sarcoptesis que había que nos enseñaron de alumno, el impético, el sarnoso, ¿no? Que vemos en zonas muy pobres. Esto vemos permanentemente, pero nadie pide lo que ustedes, yo pedí.
hacer el estudio de ácaros. Incluso en clínicas famosas de Lima no lo hacen. El doctor Tello, que en paz descansa, me enseñó esto cuando era residente. Él le gustaban sus ácaros, el A, B, C, que tienen nombres hoy día, ¿no? Entonces, eso es un mensaje para los internistas y para todos. Pensemos en los ácaros. Miren, a raíz de la viruela del mono he publicado con el doctor Pama un artículo de un paciente que nos viene en la práctica privada, y la viruela del mono ha señalado muchos diagnósticos diferenciales. Yo ponía el ejemplo de aspirin en estos pacientes que tienen pápulas, pero estos aparecen 1, 2, 3 semanas. Y va un dermatólogo o va un alergista, antihistamínico, antihistamínicos. Cuando dijimos, doctor, no mejoro, y la han echado de todo, digo, sospecho ácaros, el otro no. Yo no soy sucio. Recuerdo un famoso embajador de Perú que tuvo lesiones mucho más severas, pasó por varios colegas y nadie sospechó. Le hicimos el estudio que salió un tarsunemos y eurolifis. Le di su permetrina, varios ciclos, y el paciente desapareció. Entonces, no se olviden de estos bichos que circulan mucho en nuestra práctica diaria y la gente se olvida. Obviamente hay que hacer el estudio, el raspado correspondiente, y muchas veces no lo encontramos cuando o la clínica o el hospital no lo hacen de rutina. En mi hospital no lo hacen de rutina hoy día, en Tropicales lo hacía el doctor Tello. Hemos perdido esto que es diagnóstico en gente. Miren, los VIH, vienen muchas urticarias, dermatofagoides. Y no era el efavirenz ni la nevirapina. Nos olvidamos de un bicho que está con nosotros en nuestra casa. Y esto es lo que dice la OMS. Enfermedades desatendidas que incluyen los ectoparásitos. Un tema ya de salud pública. Un estudio que publicaron en México, fíjense, los ácaros, miren, está en rojo, ven cómo en este estudio que tenía otro objetivo, a los lepidópteros era mucho más frecuente. En un libro de alergología que saqué hace unos días, hay asma, rinitis, conjuntivitis y las dermatitis atópicas, está creciendo los ectoparásitos. Entonces quería esa reflexión importante porque piden y sospechan una infección de piel que no mejora o un paciente que viene con urticaria y no mejora. No solo le den desloratadina, loratadina, fenoxifenadina, sino piensen en los ácaros, que al rascarse se infecta y o le da una infección por estreptococo, que hoy vemos menos, o la famosa celulitis, que ya hay varios factores que vamos a tocar. La celulitis, en realidad, el manejo es muy sencillo. Yo diría que el manejo antibiótico no ha cambiado. O sea, los viejos antibióticos siguen funcionando. La oxacilina, la dicloxa, el cefadoxil, la cefalexina. Pero ¿qué hace el médico muchas veces? Le da a la moda las quinolonas. En una época usaban quinolonas, tremendo, absurdo. Cuando van a ver que ustedes en la celulitis, la mayor parte responde a los viejos antibióticos. Es cierto que hay celulitis por bichos por gram negativos, hay pseudomonas, hay iromonas, en fin, ya esa es una celulitis que tiene algunos factores de riesgo, pero el que vemos usualmente en la consulta es el estafilococo. Y fíjese, este es resumen para gente normal. No me gusta mucho la dicloxa, hay que decirlo, farmacológicamente hay que dar 4 veces a la gastritis. En cambio, el cefadoxil 2 veces al día. Y de los antibióticos que hay que entender la farmacología. La clindamicina se absorbe muy bien, igual que el alcipro, levo y el metronidazol. El resto, la absorción varía. Amoxiclavulánico se absorbe 60-70%. Entonces hay que tener en cuenta la adherencia y eso es bien importante. Esto no ha cambiado. Y casos ya complicados, o cefazolina, oxacilina o clinda. Pero yo he visto lamentablemente en estos años, ante la pandemia, el uso de la vancomicina. Celulitis con vancomicina. Y el vale doble banco con meropenem ya es de todos los días en los hospitales. Y las gemas tópicas en realidad, yo me quedo con mupirocina y fusítico para infecciones leves. El resto se usa incluso en fórmulas famosas, el Notil, Notider, qué sé yo, realmente no tiene una base científica. Sí, la mupirocina para lesiones leves. Y en los últimos años salió, fíjese, la retapomulina y la nadifoxacina. En realidad, yo como infector dermatólogo casi no lo he usado. Era para reemplazar a los anteriores. Miren, en realidad el efecto es muy bueno con los antiguos, con la mupirocina, ácido fosídico. Pero un tema importante son las celulitis periorbitarias. Eso sí, hay que tener mucho cuidado. Si bien el estafilococo causa
y hay que manejar con tomografía. Lamentablemente hemos visto en estos meses, yo acabo de regresar a mi hospital, mucormicosis. Nunca he visto tanta mucor en mi hospital Cayetano Heredia. En los 7 meses que estoy, he visto 10 casos de muco severo, que antes no lo veíamos en Cayetano. Ha sido el COVID el que ha hecho que ahora nuestros diabéticos tengan más mucor y mocos severos que llegan a la enucleación. Pero muchos debutan con una celulitis y uno piensa la clásica celulitis, ¿no? Y no se olviden, hay una serie de diagnósticos que son de emergencia médica, una celulitis periorbital. No den solamente oxacilina, dale a su casa, resulta que el paciente tenía otra enfermedad, incluido este paciente que fue, por ejemplo, un loxocelismo. Y ahí se queda el corticoides. Más importante el corticoide y también chagas de vez en cuando, edema angioneurótico, etcétera, etcétera. Y el gran problema es diagnóstico celulitis, cuál es el manejo antibiótico y cuándo cambiamos. Fíjense, en este reporte antiguo del New England, analizaban que si uno da un antibiótico, espere 72 horas. Y muchas veces en las emergencias o en los consultorios dicen, te agrego antibiótico a los 2 días. Mensaje, esperen 2 o 3 días en función de la evolución para cambiar antibióticos. ¿Qué ha pasado con los nuevos bichos? Este es un paciente que vino de Argentina, peruano, con una epidermitis. Lo internamos porque estaba con signo de infección generalizada. Le hicimos el cultivo. Ojo, usualmente no hacemos cultivos. Y que la sorpresa fue que tuvo un MRSA comunitario. El MRSA comunitario no responde a las terapias que hemos comentado, a la OXA, a la Diclox, etcétera. Y lamentablemente es un caso, este caso sí vivió, gracias a hacer el antibiograma, el MRSA comunitario, y sabemos que el MRSA comunitario responde a viejos antibióticos, a cotrimoxazol, a rifampicina y la clindamicina tan usada en la parte primera. Por eso clinda tiene esa otra ventaja. Estafilococo, streptococos, anaerobios y MRSA comunitario. Obviamente el MRSA complicado, hay que dar otros antibióticos de amplio espectro, pero lo sorprendente es que en Perú no tenemos lo que se ha publicado en el mundo, o no cultivamos, o Dios es peruano, como dicen, ¿no? Pero esta patología, el MRSA comunitario, en realidad, sorprende que publicaciones anglosajonas, incluso países cercanos, publiquen mucho. No tenemos este bicho, entre comillas, nuevo. Otro tema, a raíz de las complicaciones que producen estos bichos, los famosos abscesos, los chupos, ¿no? Ahí está un paciente típico, que incluso tuvo un jugador de la Alianza, no digo su nombre por razón ética, me vino a la consulta. Entonces, cuando este paciente había estado un mes recibiendo típico, AINES, quinolonas, ceftriaxone, no mejoraba, me lo mandaron, y como vemos, le hicimos el cultivo. ¿Y qué creció? Mycobacterium chelonae. ¿Qué está pasando? El tema que hoy es grave en el Perú, yo soy exdecano del Colegio Médico, el tema del intrusismo es un tema terrible en las sociedades y en los cuerpos médicos, y el intrusismo con los cosmiatras y con los colegas cosméticos ha crecido, está creciendo. ¿Qué pasa cuando aplicamos malas técnicas? La gente quiere ser más fashion, dicen, ¿no? Más regia, como dicen, ¿no? Miren lo que pasa. Se le mete estafilococo, Klebsiella, pseudomonas, nocardia y estos Mycobacterium como el paciente anterior. Y felizmente se hizo cultivo, fue una epidemia con unos productos colombianos que nos llegaron y los dermatólogos, infectólogos logramos controlar esta epidemia hace unos años, ¿no? Entonces, y obviamente, ¿cuándo usar antibióticos parenterales? Están las guías, no me detengo. Uno tiene que sospechar hoy día estos pacientes inmunosuprimidos. Hoy vemos mucho diabético descompensado en los hospitales y rápidamente se disparan. Por lo tanto, no podemos manejar en su casa, como la pandemia, con pastillitas orales. ¿Cuántos se mueren de sepsis porque son o tienen comorbilidad, ¿no? Y ahí, obviamente, tenemos la vieja vancomicina junto con rifampicina, el viejo cefipime, pipetazo, linezolid y daptoquenone en el Perú. Es decir, tenemos antibióticos baratos algunos al alcance para los complicados. Inclusive a veces le dan banco con OXA, una combinación medio rara, o banco con Clinda, que todavía podemos aceptar Clinda por su mayor espectro, pero lo más importante es cultivarlo. Hemos tenido hace unos días un paciente que le dieron una combinación rara, estafilococo sensible, volvimos a la vieja, a la clindamicina. Entonces no nos busquemos dar antibióticos potentes cuando responden, ¿no?
Pero también vemos en los últimos años infecciones severas en piel. Y siempre que uno ve un paciente severo en piel, por ejemplo, este paciente, hay que sospechar que tiene algo de fondo. No solamente piense en un diabético, es un paciente un quemado. Le hicimos todo lo que hace la ciencia y ¿qué encontramos? Que era un paciente con VIH, CD4 menos de 100, en emergencia le dieron Clindazepam. Recuerden, estos pacientes son como los quemados, gran positivos, gran negativos. Incluso sospechamos MARSA-CA, que no fue, y el paciente mejoró y el paciente ya empezó targa, ¿no? Es un caso interesante que revela que no toda infección de piel es por estafilococo, estreptococo. Este paciente joven, agricultor, que no era VIH, casado, allá en su tierra le dieron de todo: ceftriaxone, clina, dicloxa, meloxicam, cremas. Llegó al instituto, tenía el signo del churrasco, recuerde, donovaniasis, y esta úlcera tropical que se pensó en leishmania. Felizmente se le hizo el diagnóstico Mickey Mouse positivo para Coco brasilensis, que es el diagnóstico más fácil y elegante de hongos. O sea, hacer un KOH en San Martín evitaba, pero fíjese, recibió toneladas de antibióticos y era un paracoco que responde a itraconazol. Este caso fue un caso ya de una gangrena, mal manejado por el famoso torniquete, un ofidismo de la selva, que ahora no se hace torniquete, recuerden, gangrena, y el manejo fue amputación. Es un caso así de enseñanza de otra complicación de piel que hay que sospecharlo, la famosa fasciitis mielonecrosis. He visto en los últimos años mucho en mi práctica privada y en mi hospital, y la gente no piensa. Le dice celulitis complicada, mal nombre. Era un paciente que iba a emergencia, obeso, dolor genital, y para variar, AINES. A los amigos extranjeros en Perú abusamos de los AINES. Tengo una conferencia para otro momento. Es el colmo para todo AINES. Los AINES son un veneno, en mi opinión, hay que decirlo. Y para piel peor todavía. Este paciente llegó caminando y le dijeron celulitis complicada. UCI, falleció a las pocas horas. Biopsia, fasciitis necrosante y Fournier. Este paciente podía ser manejado agresivamente en emergencia, estaría vivo. Los que hemos sospechado muchas veces están vivos porque se pensó. Y esto no da abscesos. Es un ejemplo de la vida diaria que hay que pensar. Es cierto, la fascitis se ve mucho en trauma, pacientes operados, traumatizados. Este no, era un paciente gordito. Y por eso es cuando uno sospecha una fascitis para los médicos jóvenes, miren, parece un loxocelismo, parece una celulitis, pero es tóxico. Cuando un paciente tiene un celulitis tóxico, eso es grave, piensa en fasciitis. Y hay que hacer una biopsia por congelación y llamar no a un cirujano plástico, llamar a un traumatólogo, que son los más agresivos para salvar vidas. Y los antibióticos es lo segundo, ¿no? Vamos a ir terminando. Viruela del mono, que hemos visto en numerosos casos en mi práctica privada y en mi hospital. Hoy sabemos que tiene un patrón clínico distinto. Este paciente comenzó con pocas lesiones, miren, parece una infección de piel, y fue a un dermatólogo, le dijo foliculitis. Me llegó a la clínica y dije, no, este es viruela del mono. ¿Cómo sabe, doctor? Porque yo leo, dije. Había salido en el New England un caso similar. Pocas lesiones, me acuerdo, antes que Turing publicara, y con esa sospecha yo sospeché positivo PCR, lo mandé al 2 de mayo. Fíjate, esto es lo que obviamente pasa desapercibido. En la zona genital, que hoy sabemos es un foco importante. Un paciente de los tantos VIH abandonados, sin targa, lesiones severas anogenitales, dermatológicas, se murió. Nuestro tercer paciente era un VIH típico sin targa. O lo que publicaron los brasileños, pacientes con VIH tratados con linfoma y fallecen a través de la piel. Fíjese, la piel en estos casos fue el foco de muerte, como se describía la viruela del mono antiguamente, ¿no? Mordedura de animales, vemos todos los días, animales, gatos, perros, humanos, ¿no? Y siempre que me muerden me acuerdo de esta foto de Tyson, recuerden, y toda la cochinada que nos pueden meter las mordeduras. La gente a veces se preocupa de la rabia y no se preocupa de estos bichos. Felizmente, acá el amoxiclavulanio sigue siendo lo mejor. Y casos severos, ampisulbactam, que antes no teníamos, hoy tenemos ampisulbactam. Pero lamentablemente, ¿qué le da, colega? Antiinflamatorios. O le dan por si acaso, digamos, ciprofloxacina, levofloxacina, ¿no? Pensando en los bichos. Resulta que este viejo antibiótico sigue siendo, como dice mi tía, lo más mejor. Y obviamente, si el paciente es alérgico, tenemos la tetraciclina en mayores de 8 años. Termino
ya en la parte anecdótica del inicio. Han visto todas las cosas que nos enseña la piel, los casos severos, los casos nuevos. Esto es un caso típico de un loxocelismo. Nosotros hemos trabajado durante años y acá ensayamos hace años el uso de la Dapsona. Dapsona evita que haya necrosis severa y con eso está publicado. Y miren, un paciente, no le dimos corticoides, no le dimos solamente Dapsona, pero quedó un huequito. Esto, revisando literatura, el año 83, un papiro de esos importantes, usaban azúcar los americanos de cirujanos plásticos en Nashville. Y con Otto Lumbreras decidimos hacer terapia en estos pacientes que no requieren cirugía plástica. Y había completado sus antibióticos, Dapsona, perdón, miren, y con azúcar mejoraron. Hemos publicado también, miren, Dapsona, queda pequeña úlcera y azúcar tópico. Y el azúcar tiene una base científica. Pues uno escuchaba en la enfermedad de Fabry cosas raras, pues que no. Acá es nuestro azúcar tan barato y esto se ha usado históricamente, ¿no? Y es barato y no requiere clinda, dicloxa, vancomicina. Fíjense, esto está publicado, revisen este papiro, el año 83. Este estudio, publicado esta revista científica, en estafilococo, en Pseudomonas, en Klebsiella, inhibía. ¿Y cuál fue el mecanismo? Hiperosmolaridad. Yo lo he probado en muchas patologías infecciosas, en úlceras en ancianos, que uno le echa esas famosas emplastos que cuesta caro, esos que los dermatólogos usan, 30 soles, 40 soles para ir usando los emplastos, se le acaba la plata. Y yo, o sea, limpia la cochinada, agua hervida, le lavas y le echas azúcar tópico. Y mucho mejorado. Y esto está publicado. Y no solo este artículo, hay muchos, hay 2 tesis en Cayetano Heredia, en el 2 de mayo y en Cayetano, en apendicitis complicado, era mucho mejor que la terapia convencional. Incluso fíjate, los norteamericanos, está en inglés, el año 9, usaban por la facilidad y la poca toxicidad que producen los antibióticos que hemos señalado, ¿no? Entonces, quería terminar para los amigos extranjeros. El Perú es maravilloso por su cultura, su historia y su pisco sour. Y para los que no conocen, vayan a 1 hora de Chimbote, Motocachi, el primer pisco más antiguo de Perú. Cerca a Moro, Ricos Cuyes, estamos un pisco Motocache, que la palabra pisco a mis amigos chilenos no les gusta, pero ya aceptaron, significa pájaro. Un pájaro sour, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ciro Maguiña, por su exposición. Se agradece la excelentísima exposición y muy clara del doctor Ciro Maguiña. Pasamos al bloque de preguntas. Doctora Tania, por favor. Doctor Salgado, por favor. A ver el micro, por favor. Sí. Sí, muy buenas tardes. Una pregunta al doctor Ciro Maguiña. Doctor Ciro Maguiña, su experiencia, digamos, en reacciones adversas a fármacos, como el síndrome de Dress, por ejemplo, el Steven Johnson. Gracias. Sí, obviamente en el mal manejo de antibióticos, o yo diría en los últimos años, era asociada más a sulfas. Felizmente las sulfas ya casi no empleamos. La Dapsona es una sulfa, por ejemplo, una sulfona, pero no hemos tenido lo que usa. Históricamente las sulfas hemos tenido bastantes casos graves en pacientes con tuberculosis. Y fíjense, de la terapia que hemos hablado, la clindamicina yo prácticamente nunca he visto. Pues creo mucho en la clinda porque ese efecto que usted señala prácticamente no lo vemos. Esa es otra ventaja. Hemos visto también por las otras cefalosporinas, pero en mucha menor proporción. En conclusión, ese efecto que antiguamente se ve mucho más. Ahora, sí hemos visto, doctor, en VIH, cuando empleamos el famoso nevirapina, tremendos problemas hasta muerte. Pues hemos visto, sí, felizmente la nevirapina ya no la empleamos. También el Favirex produjo algo de ello, pero en realidad estos efectos adversos de estos síndromes lo vemos mucho más en la primera etapa de VIH, cuando había estos medicamentos antiguos para targa. Pero en relación a su pregunta, no,
Hemos tenido también anticonvulsivantes alguna vez, la fenitoína también, otra causa importante, y los antiinflamatorios. Insisto, no es que yo soy antiinflamatorio, pero he visto toxicidad renal, toxicidad alérgica en piel y obviamente otras complicaciones de gastritis, etc. Yo diría también los AINES, otro factor importante. Pero para el Perú, la experiencia es con tuberculosis. Hemos visto casos, está publicado, ¿no? Y eso lamentablemente por eso hay que vigilar, supervisar a estos pacientes. Diana. Doctora, por favor. Sí, para la doctora Tati, tenía una pregunta. Ella habló de la hipertensión en la mujer y hizo también mención a los anticonceptivos, ¿cierto? Entonces, ¿qué le parece o qué opina? Cuando anduve leyendo sobre cómo contrarrestar el embarazo adolescente, estaba leyendo de que, y dicho por la American College of Obstetricia y Ginecología, del DIU en jóvenes para planificación familiar y para evitar esto del embarazo adolescente. Entonces, ¿qué le parece a usted este tenor? Y para el doctor Salgado, yo quería saber cuál es la prevalencia de esta enfermedad y si en un planisferio me puede más o menos ubicar en qué países, en qué continentes se puede ver con más relevancia este problema. Y para el doctor Ciro Maguiña, mencionó el doctor sobre el Steven Johnson, ¿qué hay de cierto con esas reacciones adversas a medicamentos, cierto, en la cual hay una terrible lesión en toda la piel, tipo quemadura, y que luego se sobreinfectan, y que incluso puede llegar a mayores, hasta septicemia y morir? Por favor, escucho. Empezando, bueno, gracias doctora Diana. Definitivamente, bueno, acabas de tocar un tema que es el embarazo en las adolescentes y la prevención. Definitivamente hay que hacer educación, primero que todo. La educación debe empezarse desde la casa, de las instituciones educativas. Y yo pienso que cada método de planificación debe ser individualizado con la mujer o con la adolescente que se esté tratando. No es que no se puedan utilizar los anovulatorios orales, pero sí hay que hacer una buena evaluación, mirar factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y de hipertensión en esa mujer, porque de todas maneras le aumentaría el riesgo. Y definitivamente, si se van a usar los anticonceptivos orales, no dar una muy buena educación sobre el consumo del tabaco y hacerle control periódico de presión arterial. En cuanto al uso del dispositivo intrauterino, pues realmente no tendría experiencia en adolescentes, pero sí pienso que se debe tener una muy buena evaluación porque pues de lo que he leído puede tener complicaciones futuras si la adolescente pues quiere tener posteriormente una gestación. Incluso estuve leyendo recientemente que hay algunos países que están fomentando, ya eso sería tema para otro debate, esterilización tempranas. Eso también es un tema que está debatido, lo vi y lo leí recientemente, pero como te dije, ya es un tema para debate posterior. Pero la respuesta sería individualizar el tratamiento a cada adolescente en particular. Por definición, una enfermedad rara tiene una frecuencia infinitesimal. Esta, que es la más frecuente de las enfermedades raras, tiene más o menos una prevalencia de 0.1 por millón, o sea que es muy poquitos. Sin embargo, está subdiagnosticada. Las variantes pueden estar aquí. Nosotros podemos tener variantes, pero no necesariamente son patógenas. La mayoría de las variantes patógenas de la enfermedad de Fabry, pues evidentemente tienen una distribución, por ejemplo, en México. No sé particularmente en el Perú, pero estoy seguro que hay. Eso es seguro. ¿Por qué? Porque la variante no es algo que esté ligada necesariamente a la etnia, ¿sí? A diferencia de otras enfermedades donde se presenta más en judíos askenazí, se presenta más en españoles o en brasileños, no. La enfermedad de Fabry es una alteración en donde un pedacito de una parte de un exón se volteó.
y en ese momento puede provocarlo, ¿me explico? Entonces esas variantes muchas ocasiones son inducidas por cuestiones ambientales, no necesariamente, digo, ya que está inducida, bueno, pues se hereda, pero esto puede tener una fisiopatología para la creación de la variante muy amplia. O sea, hay muchas cosas. Todo lo que causa variantes en el organismo, todos los días tenemos variantes en el organismo, ¿sí? Entonces, en algún momento viene la lesión de novo y entonces ahí es en donde está. Entonces, no hay, por desgracia, no hay una frecuencia tan alta de pacientes como para poder decirte, en tal lugar hay más, tal lugar hay menos. El registro actualmente, el registro de Fabry a nivel mundial, ¿sí? Tiene aproximadamente unos 40,000 casos. Y no son de este año, sino en el acumulado, ¿sí? Y como les decía, las variantes que presentan son aproximadamente 1,000 las que se han descrito, y no todas son patógenas, ¿sí? Hay unas que tienen mucha más frecuencia. Hay mucho en japonés, por ejemplo. Entonces, podría asumir que el Perú puede tener Fabry por esa situación, vamos, pero tampoco es que sea todos los japoneses tienen Fabry, ¿no? ¿Sí? Son variantes que no es fácil de establecer, sobre todo por la frecuencia. Diana, en la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, los pénficos o estos que hacen RAM famosos, hay que cubrir las dos posibilidades, los gram positivos y los gram negativos, especialmente la pseudomonas MDR. Inclusive, lamentablemente, en el mundo ha crecido las carbapenemasas. Uno le da pues un antibiótico típico para y se nos muere, ¿no? Pues es importante identificar no solamente si es gram positivo o gram negativo, si tiene el tema de las carbapenemasas, que es una epidemia en el Perú, ya está creciendo, y eso obviamente hay que considerarlo en el manejo empírico usando los cultivos. Esa sería mi respuesta. En relación a la pregunta que habían hecho de los anticonceptivos en adolescentes, sí, en México, uno de los problemas más importantes de salud que existen es el embarazo adolescente, ¿sí? De hecho, asumo que en muchos países latinoamericanos el problema del embarazo adolescente se está convirtiendo en una verdadera problemática severa, que no únicamente tiene implicaciones de riesgos cardiovasculares o de alteraciones diferentes, sino de una generación de niños que van a estar pues con una problemática de padres infantiles, ¿sí? Entonces, en México, la legislación plantea cosas ya muy en este sentido, ¿sí? No es posible poner dispositivos intrauterinos a una núbil. Tampoco puedes ponerle dispositivos intrauterinos a una niña de 10, 12, 14 años por muchas relaciones sexuales que tenga, ni tampoco es conducente esto. Entonces, lo que se ha buscado, que el Consejo Gubernamental en este sentido es, hay que dar información de índole sexual a las generaciones y a los padres de las generaciones, ¿sí? Porque la solución no está en, oye, mira, aquí están tus anticonceptivas, o aquí está tu DIU, o aquí está tu preservativo. Está en saber de qué se trata todo esto, ¿no? Entonces, ahora ya hay muchos casos en donde el hijo es el hermanito, ¿sí? Entonces, sí es una cosa bien importante y bien interesante lo que comentas y lo que preguntaron, ¿no? Por ahí. Buenas, una última pregunta, por favor. Una pregunta, la doctora, por favor. Muy referente a lo que dijo la doctora Tatiana y vale en todo este auditorio decir que uno de los factores de riesgo que tiene la mujer, y especialmente hoy en día con las enfermedades autoinmunes, es que muchas veces la sigue un clínico, y debería seguirlo un clínico, porque el reumatólogo, quien sabe, no enfoca lo que muy bien dijo la doctora Espinosa. La mujer con una artritis reumatoidea o un lupus tiene 4 a 8 veces más probabilidad de tener un infarto agudo de miocardio a los 35, a los 40 años. Y uno le hace en el laboratorio, o el reumatólogo le hace un colesterol LDL, y no se mide por eso. Nosotros lo que tendríamos que ver es PCR en estas pacientes. Lo que uno tiene que lograr es bajar la inflamación, hacer un score de calcio
o medir placas, buscar placas a través del el ecodoppler, porque estas pacientes sería en prevención primaria utilizar estatinas como efecto pleiotrópico, porque es el estudio Júpiter que dice que por más que tenga el LDL colesterol, si la PCR está por encima de 2, alta probabilidad de tener un aumento del riesgo cardiovascular. Totalmente de acuerdo. La doctora Diana, por favor. Respecto al estrés, que a mí me parece sumamente importante, y a la depresión, ¿cuál es la cifra de verdaderamente si nosotros los clínicos y médicos generales tratamos de detectar la depresión? No florida y cantada, sino sutil, subliminal, porque es verdad de la flecha de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, depresión a diabetes, diabetes a depresión y todos los problemas que vienen. Eso, que contemple eso y que hay con el mindfulness, si sirve, ¿no? Y para el doctor Ciro Maguiña, doctor, ¿qué hay de cierto que la gente tiene un pequeño granito, un pequeño forúnculo y se echa tópicamente antibiótico en crema que le venden en la esquina? Y entonces me puede crear resistencia, con qué porcentaje, qué hay de cierto, nos educan, qué hay de cierto. Gracias. Definitivamente la depresión y todos esos estados de estrés producen un aumento de enfermedad cardiovascular hasta en un 43%, un 43, un 45%, doctora. Y definitivamente se ve mucho más depresión en la mujer en relación con el hombre, aproximadamente entre un 40 y un 45%. Por eso es muy importante enfocarnos y dentro de la consulta tratar de buscar precisamente esas cosas sutiles que estás mencionando y que muchas veces por la prontitud con que hacemos la evaluación del riesgo cardiovascular, con la prontitud con que tratamos a nuestros pacientes en la consulta, tratar de dedicar un poco de nuestro tiempo a mirar estos otros aspectos que de pronto no son tan evidentes, que son subliminales y que son tan importantes. Recordemos toda la gran cantidad de carga de enfermedad mental y de depresión que nos ha dejado también la pandemia. En muchos de nuestros países han aumentado también las tasas de suicidio en todos los niveles. Entonces es un factor muy importante que debemos tener en cuenta al momento de realizar nuestra consulta. Sí, casualmente el mal uso de cremitas en el Perú es, digamos, muy común. El famoso Notil mencionaba, una marca, ¿no? La gente para todos su Notil, que tiene, acá en el Perú tiene pues cotrimazol, gentamicina y un betametasona. Y eso lo vemos inclusive para los intertrigos. Entonces, pero lo usan 1 o 2 días, en realidad no tiene mucho impacto si lo usan de vez en cuando, o sea, aunque no funcione, ¿no? El tema es lo que sí se ha estudiado en gente personal de salud que se usa permanentemente, tópicamente, mupirocina, fusídico, sí se ha generado resistencia. O sea, el uso de preventivo de estos antitópicos sí es un problema de salud pública. Y hay gente personal que ha hecho sepsis, casualmente porque había hecho el uso continuo para evitar, digamos, usar, por eso hay la tendencia ya a evitar usar guantes, bioseguridad, que más las cremitas tópicas protectivas en personal de salud. Pero en la comunidad, en realidad, el uso 1 o 2 días no se estudiaba en primer lugar. Pero eso a veces yo he visto en práctica privada o no de hospital he visto dermatitis de contacto. Cuando usan antimicóticos, no hay hongo, entonces crean alergias en la zona que se ha aplicado. Eso sí he visto muchas dermatitis de contacto por el mal uso de estos medicamentos triples, ¿no? Que realmente a veces una alergia que una clorfenamida es suficiente y acabamos pero es un tema educativo también. Somos un pez chicha también eso. Ciro, una pregunta. Sí. Felicitaciones por tu charla excelente. Desde pregrado nos enseñaron de que la piel del paciente diabético cambiaba su flora habitual, que había gérmenes gram negativos aparte de los gram positivos y podrían haber hasta anaerobios. La pregunta es, en tu práctica, una celulitis en un paciente diabético, sea o no sea controlado, ¿necesitamos monoterapia o terapia doble o triple? Quité en parte mi charla sobre diabetes, que es otra conferencia, gracias amigo. Lo que pasa es que en estudios que se ha hecho el pie diabético, el que es más estudiado, cuando no hay ninguna herida en el estadio 1 que llaman, se ha encontrado que los bichos son los clásicos gram positivos. Y uno puede empezar con las terapias que hemos comentado. No arrancar con terapias mixtas. En cambio, el que ya tiene el pie diabético, estadio 2, 3, ahí entra un gram positivo o anaerobios. Por eso es que uno busca antibióticos que lleguen incluso al hueso. ¿Cuáles son? Cipro,
levo, linezolid en pie diabético. Pero esos sean los pacientes ya complicados. Pero usualmente el pie diabético, el que digamos inicial, es la misma flora de un paciente no diabético y el manejo es con monoterapia. Gracias. Bueno, se agradece a los tres ponentes. ¿Alguna pregunta más? Doctor, desde hace más de 17 años venimos tratando pie diabético y úlceras de decúbito con azúcar, previa desmineralización total de todo tejido necrotizado, llegando incluso hasta el hueso, y antibióticos los 7 primeros días, con clinda y ciprofloxacino. Porque el azúcar actúa como una pequeña cámara hiperbárica, inhibe el crecimiento bacteriano y favorece la granulación, llegando incluso a no tener necesidad de injertos, lo que cicatriza formando la piel. Sí, coincido con ese estudio. Yo recuerdo, he visto en muchas úlceras, ¿no? Incluso muchos cirujanos plásticos, traumatólogos. Me acuerdo en un hospital que visité en Huánuco lo empleaban. Lo que pasa es que hacerlo racionalmente, que no es solamente que el azúcar, sino la limpieza y todo, pero realmente evito usar antibióticos en forma masiva y todo lo que he comentado. Eso obviamente es una experiencia mundial, no solo peruana, pero hay que validarlo. Coincido con su comentario. Muchas gracias, se agradece a los tres ponentes. Los despedimos con un fuerte aplauso. Gracias, doctora. Para mí, ¿no? Doctora.